Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la tremenda historia de Luis Sandoval, un joven que tuvo que tocar fondo para clamar a Dios y el Señor respondió. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús, Restaurador de la Vida. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Luis José Sandoval tiene 25 años, nació en Lima, Perú. En un momento de dificultad en la vida decidió rebelarse y comenzó a frecuentar amistades que lo llevaron a convertirse en traficante y practicar la delincuencia. Un día, estando detenido en la fiscalía, fue liberado de manera incomprensible tras una oración muy fervorosa de su parte. Desde ese momento prometió a Dios que dejaría los caminos del mal y así ha sido hasta el día de hoy. Vamos a conocer a José Luis y la manera en que Dios le ha mostrado que el camino divino siempre es la mejor opción. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Luis Sandoval. Él es peruano y tiene una historia de vida impactante y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante Luis, bienvenido, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Gracias a Dios todo bien. Ansioso de poder compartir parte de mi vida. Claro que sí. Nosotros también felices de tenerte, de poder escuchar tu historia y que el nombre de Dios sea exaltado por lo que Dios ha impactado en tu corazón. Cuéntame, Luis, un poco en este momento, dónde vives, en qué ciudad, a qué te dedicas, cómo se llama tu mamita, tu hermano. Bueno, queremos conocerte. Bueno, yo soy de Perú, soy de la ciudad de Lima. Actualmente vivo en el distrito de Lince, tengo 25 años y pues vivo con mi mamá, mi hermano y mi tía. Yo en estos momentos me dedico, bueno, tengo un pequeño emprendimiento, hago delivery y con Eso, eso, tienes el digamos, negocio del salgo emprendimiento. adelante. Excelente, excelente. Y vives Claro. ahí con tu tía, tu mamita y tu hermano. Excelente. En la iglesia, de pronto, Correcto. algún área que te guste participar en especial. Bueno, están los conquistadores, los jóvenes, de la escuela sabática, algo en particular que te guste. Bueno, sí, esporádicamente ayudo al- a la clase de jóvenes donde asisto. eh, y para qué, en verdad es una experiencia muy reconfortante para servir, dar lo que se requiere. Excelente, excelente, Luis. Te felicito por seguir ahí apoyando y en los jóvenes y deseando que Dios esté contigo ahí en cada plan, en cada proyecto, no solo en la iglesia, sino en tu vida personal y con tu familia. Quiero que me cuentes un poco, Luis, acerca de tu infancia. Sé que tu mamita hizo de mamá y papá. ¿Cómo fue eso para ti? La verdad para mí fue muy muy complicado la ausencia del padre. Fue algo demasiado impactante para mí. Pero le agradezco a Dios porque mi madre en todo momento estuvo ahí conmigo. Eh, Hizo hasta lo imposible para que yo tuviera una buena educación, para que pueda salir adelante.
y para que a sus hijos no les falte nada. Claro, Luis, sin duda, crecer sin papá y que la mamá haga de rol genera un vacío y se genera uno que ahí te voy a preguntar. A tus 12 añitos, tu abuelita enfermó gravemente. Ella también los cuidaba, o era quien los cuidaba principalmente. Cuéntame cómo fue eso para ti y cómo era la relación con tu abuelita. Bueno, tanto mi hermano como yo éramos súper, demasiados apegados a mi abuela. A la edad de 12 años, mi abuela enfermó de lo que es fibrosis pulmonar. Ella tenía un oficio que es sastre, costurera, y pienso yo que a raíz del trabajo que tenía como tal, eh, enfermó, o no sé la razón exacta, pero como bueno, como le decía, a la edad de 12 años mi abuela enfermó. Si no me equivoco, por ahí por el año 2010 más o menos, por el mes de octubre falleció. Uf, cuando falleció mi abuela, literalmente mi mundo se derrumbó, porque yo era súper, súper apegado a mi abuela. Eh, yo pensaba que Dios había permitido que mi abuela, o no permitido, sino que mi abuela había querido que mi abuela falleciera, ¿no? Y en ese momento yo entré en una rebeldía tremenda, tremenda. Comencé eh, a rebelarme en todos sentidos. Sin duda, la pérdida de tu ser querido. La respuesta Sí, fácil es culpar a Dios. Dios, ¿por qué lo permitió o lo hizo en cierta medida? Y cuando uno va exacto. estudiando la Biblia, bueno, más adelante yo creo que tú me vas a contar al respecto, entiende uno muchas cosas, el por qué y el para qué. Dios siempre está pensando en la vida eterna y yo no tengo dudas de que tu abuelita va a estar ahí, vas a abrazarla de nuevo cuando el Señor regrese. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la labor que ella hizo contigo, con tu hermano, no es en vano. Solo Dios, con Dios sabemos. Y ella va a poner en pie y van a tener ese abrazo maravilloso como familia. Tengo entendido que tú te habías bautizado por el Club de Conquistadores. Sin embargo, debido a esto, con lo sucedido a tu abuelita, te rebelaste completamente. Fuiste parte de una pandilla delincuente. Cuéntame qué fue cómo empezaste a empeorar cada situación, cómo comenzaste a alejarte. Todo parte desde que mi abuela falleció y pues yo simplemente culpaba a Dios por ese hecho que mi abuela haya fallecido y llegó el punto en que ya no quería saber nada de Dios. eh, Comencé a no ir a la iglesia, ya no era el mismo, había cambiado totalmente y bueno, parte de ello por lo mismo que había fallecido mi abuela, ¿no? Yo me sentía mal, mal. Yo me deprimí bastante porque mi abuela era la persona que me criaba mientras mi mamá trabajaba. Y bueno, por esa razón, yo comencé a frecuentar amigos de la cuadra que tenían, digamos, mala reputación. En ese sentido, eh, comencé a ser uno de ellos prácticamente. Comencé a robar cosas pequeñas. Después, con el pasar del tiempo, comencé a, a robar celulares, eh, cosas de mayor valor. Discúlpeme que esté un poquito nervioso porque no es fácil contar esto, No te preocupes, pero Luis, eres un valiente de estar aquí en Identidad y contarnos cómo Dios transformó tu corazón. Y no es fácil volver al pasado, revivir lo que hiciste en ese momento, que sin duda hoy hay un arrepentimiento total de haber
robado y por la situación que pasaste. No te preocupes. Continúa, Luis. Sí, listo. Bueno, más allá de ello, hubo ya, conforme fue pasando el tiempo, yo ya me daba vergüenza robar. Entonces conocí unos amigos entre los tantos supuestos amigos que tenía en ese momento. Claro. Me ofreció comenzar a traficar con estupefacientes, con drogas. En ese momento yo dije ya, ¿no? O sea, porque ya no quería, o sea, me daba vergüenza, pues, robar. Y en ese momento yo comencé a traficar con estupefacientes, con drogas, eh, y prácticamente esa era mi vida, ¿no? Robar, traficar, y yo a mi modo, a mi manera, pensaba que estaba bien, ¿no? En ese Muchas momento, mientras veces, tanto, perdona, te interrumpo, ¿cómo era tu relación con tu mamita y tu relación con Dios? ¿O olvidabas o lo tenías ahí presente? Y con tu mamita, que sé también que ella oró mucho por ti. Cuéntanos, Luis. bueno, mi relación con Dios prácticamente ya estaba rota. La relación con mi mamá iba de mal en peor porque yo era muy rebelde, muchas veces no le hacía caso a lo que me decía, muchas veces me escapaba de casa. Mi hermano con mi mamá a veces me salían a buscar tardes a altas horas de la noche y yo me les escapaba, me les corría. No quería, no quería saber nada de la familia. En ese momento, pues, mi familia, por así decirlo, eran los conocidos que tenía, porque, digamos, me enseñaron mañas, por así decirlo, para sobrevivir, para sobrevivir. Y esa fue la razón que mi mamá siempre estuvo triste, con depresión, por causa mía, ¿no? Por mi accionar, por mis malas decisiones. ¿Cuánto tiempo, cuántos años, Luis, estuviste así, lejos y que tu mamita estuvo orando? Bueno, mi mamá estuvo orando por mí y bueno, varias personas en la iglesia también oraban por mí alrededor de 12 años, más o menos. Wow, 12 años. Luis, harto 12 tiempo. años que estoy perdido. Eres como la historia del hijo pródigo, que saliste nomás, pero Dios te tenía un momento especial. Yo quiero ahí que me cuentes. Llega el año 2017 en tu vida. Yo creo que se podría decir, tocaste fondo. Cuéntame qué fue lo que sucedió ahí detalladamente, Luis. Por el año 2017, eh, dentro de todo, estar en comisarías, detenido por múltiples ocasiones, por ahí por el año 2017, junto con un amigo, hurtamos un teléfono, bueno, con un supuesto amigo hurtamos un teléfono y a mí me agarra la policía. En ese momento que a mí me agarró la policía, me llevaron a la comisaría, me pegaron, para que yo diga quién es. Bueno, en ese momento no pensaba muy bien y yo no quise decir quién era porque hay una cosa muy, muy importante entre la gente del barrio que nadie sabe nada de nadie. O sea, todos somos amigos, pero nadie sabe nada de nadie. Y en ese momento, pues yo al no hablar yo, me comenzaron a pegar. Después que me pegaron, me trasladaron a otro lugar aquí le conocen como Fiscalía de la Nación, en donde están la mayor cantidad de presos o personas detenidas con situación de libertad o para irse presos. En ese sentido, yo estuve ahí alrededor de varios días, si no me equivoco, y en un momento
de estar ahí entre varias personas, 15, 20 o 25 quizás personas que estuvieron ahí conmigo, yo me puse a pensar, me dio un, perdón, me dio una nostalgia, un remordimiento, porque ese era el futuro que yo estaba decidiendo para mi vida, ¿no? Estar retenido en cuatro paredes, encerrado. Y yo me puse a orar, bueno, me arrinconé en un lado de la carceleta y me puse a orar. Le pedí a Dios que me dé una oportunidad de poder cambiar, de poder salir y fue algo interesante, ¿no? Porque yo tuve preguntando varios nombres. Dentro de esos nombres estaba el mío, ¿no? Luis José. Cuando yo me acerqué donde el abogado, me dijo, tranquilo, hijo, no te preocupes, yo te voy a sacar de aquí. Y con cierta incredulidad quizás yo la pensaba, ¿no? ¿Cómo hará para sacarme de aquí? Yo no tengo dinero para poder pagarle sus honorarios, ¿no? Porque todo se mueve con dinero. Y para ese momento yo no tenía dinero. Y yo estaba en esa situación, ¿no? ¿Será que voy a poder salir libre o será que ya voy preso? Yo ya estaba resignado a lo que me tocaba, ¿no? Irme preso. Pero Dios es grande y pudo sacarme, ¿no? Media hora después bajó un policía con una hoja. Me acuerdo que llamó a mi nombre el policía y me dijo, acércate. Entonces yo me acerqué temiendo lo peor, ¿no? Y me dijo, ven para que firmes tu acta de libertad, te vas libre, estás libre. En ese momento, pues, yo me puse a llorar, me puse a llorar porque entendí que Dios había respondido mi oración y me pudo dar una oportunidad. Y desde ese momento decidí dejar toda mi vida pasada y comenzar de nuevo con ayuda de Dios. Amén. Wow, Luis. Me llama mucho la atención que estando inmerso en ese lugar, en la carceleta, como le dices, en una esquina, te pusiste a orar. Le hiciste promesas a Dios, una promesa a Dios, que si te sacaba de ahí, tú ibas con Él, ibas a cambiar. Señor no demora en responder. Tú dices que respondió y te llamaron, Correcto. tú sin Y tener ninguna efectivamente, ¿no? plata. Cuéntale, Luis, sí. Y efectivamente, ¿no? Habrá demorado media hora y bajó el efectivo policial, ¿no? Y me dijo, Luis José, acércate, ven para que firmes tu acta de libertad, te vas libre. Y en ese momento, en mi corazón, sentí una alegría, a la vez me sentía triste porque estaba a menos de nada de irme preso. Lo peor del caso es que mi mamá no sabía. Los únicos que sabían de ello era mi hermano y mi tía. Yo le pedí a mi hermano que no le comentara nada a mi mamá porque en ese momento mi mamá estaba un poco delicada de salud y tenía depresión. Por esa razón preferí que mi hermano no le cuente nada a mi mamá, ¿no? Y que con el pasar de los días, dependiendo cuál sería mi situación, le comente, pero con más calma, ¿no? Y sabe, Dios es grande, me pudo dar una oportunidad de salir. Y hoy en día, pues, estoy aquí, ¿no? Sí, ahí te voy a antes de llegar a esa parte, Luis. ¿Cómo empezaste a mejorar tu relación con tu mamita? Porque tú me comentabas que eras desobediente, tu mamita oraba todo el tiempo por ti. ¿Cómo empezó a mejorar la relación ahí con tu mamita?
Y Bueno, mi cuéntame relación también, y con mi aprovecho de una vez para lanzarte perdón, porque en 2019, con una campaña del pastor Joel Flores, entregaste tu vida a Jesús. Cuéntame cómo fue ese proceso hasta llegar a las aguas del bautismo, Luis. bueno, mi relación con mi mamá comenzó a mejorar a raíz de que yo salí de este lugar, ¿no? Yo en un principio yo le cuestionaba todo a mi mamá. Mi mamá siempre me hablaba de Dios, que regresara, que buscara a Dios en mi vida, que lo pusiera en primer lugar, y yo no le hacía caso. Siempre le cuestionaba todo. Para ello, en el momento que yo salí de este lugar, le pedí perdón a mi mamá, le comenté lo que había pasado y le dije que me perdonara por la mala vida que yo estaba llevando, o bueno, que había llevado, y por causarle tantos problemas y tantas tristezas. Por ahí por el año 2019, en la iglesia donde estoy actualmente, que es la iglesia de Miraflores, había una campaña, Revive, si no me equivoco. Y en esa campaña estuvo el pastor Joel Flores. Hubo prédicas muy, muy lindas, en verdad. Ya para ese entonces yo pues sentí el llamado de Dios que Dios hacía a mi vida. Con cada prédica, al final de cada prédica, yo sentía como Dios me llamaba. eh, y al final de la campaña, yo en el último llamado que hizo, yo decidí con, digamos, con mucho nerviosismo quizás, eh, poder ponerme de pie e ir al frente. Eh, en ese momento tomaron mis datos y para aquel entonces estaba el pastor, eh, no me acuerdo ahorita su nombre, pero pude en ese momento decirle, Dios mío, aquí estoy nuevamente, perdóname y recíbeme. Y fue en ese momento donde decidí comenzar a estudiar la Biblia nuevamente y por el mes de mayo más o menos me bauticé. Y fue la mejor decisión que pude tomar para mi vida, ¿no? Fue algo que hasta el día de hoy no me arrepiento. Han habido pruebas en el camino, las cosas han sido difíciles, pero a pesar de todas las pruebas y todas las dificultades, Dios siempre ha sabido ayudarme y sacarme de todas esas pruebas. Amén. Muchas gracias, Luis, por tu valentía, por acompañarnos aquí en Identidad, contarnos tu historia, esperando que haya tocado el corazón de muchos de nuestros amigos quienes están viendo en este momento la TV Nuevo Tiempo, quienes están escuchando tu mensaje. Luis, muchas gracias por tu No, tiempo, por gracias. acompañarnos. Y quiero invitarte, Luis, para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento para cerrar el capítulo. ¿Qué les dirías en este momento? De pronto, algún texto que desees compartir. Adelante, Luis. No es algo sano apartarse de Dios y hacer las cosas como uno piensa que es mejor. Eh, yo quisiera que de repente con este mensaje pueda llegar a mucha gente que están pasando por la misma situación que yo y que nunca duden de Dios. Dios siempre va a estar ahí, a pesar de todo lo malo que uno puede hacer. No soy ejemplo, pero véanme a mí. Dios pudo sacarme de una situación muy, muy complicada que ni yo sabía si iba a salir o no, pero Dios siempre me escuchó, Dios siempre estuvo ahí conmigo y yo sé que siempre Dios estará conmigo. Amén. Muchas gracias, Luis.
El texto de Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Dios siempre está escuchando tu clamor. Él está ahí atento a tus dolores, a tus angustias, a tus problemas. Él quiere aliviar todo eso, sanar las heridas, darte la mano para que cruces la tormenta. Solo debes permitirle a Él actuar en tu vida, en tu corazón, transformarte por completo. Solo debes permitirle entrar a tu corazón. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.